¿Y si te dijera que México inventó el rifle del futuro antes de que el mundo estuviera listo para usarlo? Antes del AK-47, antes del M1 Garand, antes incluso de que la guerra moderna tuviera un lenguaje propio. No es una metáfora, es una verdad histórica que fue enterrada por la política, la revolución y el desprecio sistemático por el talento nacional. A finales del siglo XIX, el mundo militar vivía atrapado en el pasado. Los ejércitos más poderosos del planeta todavía dependían del rifle de cerrojo, un sistema lento, mecánico, agotador. Disparar era un ritual torpe: abrir, cargar, cerrar, apuntar, disparar. Una coreografía heredada de guerras napoleónicas en un mundo que ya estaba cambiando. Europa se consideraba el centro de la civilización. Alemania, Francia y Gran Bretaña dictaban las reglas del progreso técnico. América Latina, en cambio, era vista como una región atrasada, condenada a importar armas, ideas y tecnología. México no era una excepción, al menos eso creían. Pero mientras los generales europeos aceptaban la lentitud como un mal necesario, en los pasillos del Colegio Militar de Chapultepec había un hombre que no estaba dispuesto a resignarse, un oficial de artillería que no pensaba como soldado común, un matemático disfrazado de militar. Su nombre era Manuel Mondragón. Mondragón observaba los rifles de cerrojo con desprecio intelectual, no porque fueran inútiles, sino porque eran ineficientes. Para él, el verdadero absurdo no estaba en el arma, sino en la lógica detrás de su uso. ¿Por qué obligar al soldado a recargar manualmente cada disparo si la explosión de la pólvora ya generaba energía suficiente para hacer ese trabajo sola? Esa pregunta, que hoy parece obvia, era casi herética en su tiempo. Mondragón entendió algo que el resto del mundo todavía no había aceptado. La guerra del futuro no se ganaría con fuerza física ni disciplina mecánica, sino con automatización, con sistemas capaces de aprovechar la energía interna del disparo para alimentar el siguiente, donde el arma trabajara para el soldado y no al revés. Encerrado en su escritorio, comenzó a dibujar lo que muchos habrían llamado ciencia ficción, un rifle que utilizaba los gases de la combustión para mover un pistón interno. Ese pistón expulsaba el casquillo, cargaba una nueva bala y dejaba el arma lista para volver a disparar, todo sin que el tirador moviera el cerrojo. Hoy ese principio es universal, así funcionan los rifles modernos. Pero Mondragón lo diseñó cuando el mundo aún no había volado un solo avión. En 1887, México registró la patente de un sistema de disparo automático por gases. 1887, antes de los hermanos Wright, antes de Henry Ford, antes de que la industria moderna tuviera nombre. México no solo estaba adelantado, estaba peligrosamente adelantado. Pero la genialidad no existe en el vacío. Un invento no vive solo en el papel. Necesita fábricas, acero de precisión, tolerancias microscópicas. Y ahí comenzó el primer choque brutal entre el genio y la realidad. El rifle de Mondragón no era una carabina rústica, era relojería industrial. Necesitaba acero de alto temple, capaz de soportar presiones extremas. Si una sola pieza fallaba por una fracción de milímetro, el arma se convertía en una bomba en manos del soldado. México tenía el cerebro, pero no tenía las manos. El país era mayoritariamente agrario. Los talleres nacionales podían fundir cañones y reparar armas simples, pero no fabricar mecanismos de precisión a escala industrial. Mondragón enfrentó entonces la decisión más dolorosa para cualquier nacionalista: sacar su invento del país para que pudiera existir. No fue una traición, fue una necesidad. Ese viaje, esa decisión, marcaría el inicio del mayor triunfo tecnológico mexicano y al mismo tiempo el primer paso hacia una tragedia que tardaría décadas en entenderse. Porque cuando una nación no está lista para su propio genio, el mundo siempre está dispuesto a adoptarlo. Exportar una idea no significa perderla, al menos no en teoría.
Para Manuel Mondragón, llevar su diseño fuera de México era la única forma de convertir los planos en acero real. El rifle automático que había imaginado no podía nacer en talleres improvisados ni con maquinaria rudimentaria. Requería una industria que el país todavía no tenía. Así comenzó el viaje hacia Europa. No a Alemania, no a Francia, sino a uno de los pocos lugares del mundo capaces de fabricar precisión extrema: Suiza. En particular, la legendaria fábrica SIG, conocida por su obsesión casi enfermiza con la calidad mecánica. Cuando los ingenieros suizos desplegaron los planos del mexicano sobre la mesa, el silencio fue inmediato. No porque no entendieran el diseño, sino porque lo entendían demasiado bien. Sabían lo que implicaba, sabían lo difícil que sería producirlo, sabían que, si fallaba, nadie los perdonaría. «Es demasiado complejo», dijeron. «Nadie usa un cerrojo rotativo. Esto no puede funcionar en condiciones reales». Pero Mondragón no estaba allí para pedir permiso. Supervisó cada etapa, cada ajuste, cada tolerancia. No aceptó atajos. Sabía que una sola concesión destruiría el corazón del invento. El rifle no debía ser solo funcional, debía ser impecable. En 1908, la bestia finalmente nació. Su nombre oficial era largo y solemne: Fusil Porfirio Díaz, Sistema Mondragón, modelo 1908. Pero más allá del nombre, lo que importaba era lo que hacía. A diferencia de los rifles europeos de la época, el Mondragón podía disparar con una cadencia impensable. Tenía un cargador de 10 cartuchos, el doble que muchos Mauser, y no exigía al soldado interrumpir el combate para recargar manualmente tras cada disparo. Era elegante, letal, moderno. Era el siglo XX comprimido en acero. El gobierno de Porfirio Díaz, obsesionado con proyectar una imagen de progreso y modernidad, entendió de inmediato el valor simbólico y estratégico del arma. Ordenó 4.000 unidades. El plan era claro y ambicioso: convertir al ejército mexicano en el primero del mundo completamente equipado con rifles automáticos. Por un breve instante, México estuvo a punto de redefinir el equilibrio militar. Imagínalo: un país que no pedía armas prestadas, que no copiaba modelos extranjeros, que marcaba el estándar. Un México temido, respetado, tecnológicamente soberano. Todo estaba alineado: el diseño, el dinero, la visión política. Incluso el petróleo comenzaba a fluir como promesa de poder industrial. Pero la historia rara vez respeta los planes perfectos. Mientras las cajas con los rifles Mondragón esperaban en el puerto de Hamburgo, listas para cruzar el Atlántico, el país que los había creado comenzaba a incendiarse desde dentro. El 20 de noviembre de 1910, la Revolución Mexicana estalló como una fractura inevitable. En cuestión de meses, el orden porfirista colapsó, la cadena de mando se rompió, los pagos se detuvieron. El nuevo México que emergía del caos no tenía tiempo, dinero ni interés en un rifle sofisticado diseñado para un ejército profesional que ya no existía. En Suiza, las fábricas siguieron produciendo, hasta que el silencio financiero lo paralizó todo. 4.000 rifles quedaron huérfanos, empacados, sin destino. El país que los había creado ya no podía reclamarlos. Y entonces se reveló una verdad incómoda. El rifle Mondragón no solo era avanzado, era exigente. Necesitaba munición de calidad perfecta, aceite fino, mantenimiento constante, mecánicos capacitados. No estaba diseñado para la guerra improvisada, sucia y caótica que se libraba en los campos de México. Mientras el país se llenaba de polvo, lodo, cartuchos recargados y soldados sin entrenamiento, el rifle más avanzado del mundo se convertía en un lujo inútil. La ironía era cruel. México había construido el arma del futuro, pero el futuro aún no tenía dónde aterrizar. Y en ese vacío, otros comenzaron a observar con atención. Porque cuando una nación abandona su propio invento, alguien más siempre está dispuesto a recogerlo. Para entender por qué el rifle Mondragón fue una anomalía histórica, hay que abrirlo, literalmente. No basta con decir que era automático.
Muchos inventores de finales del siglo XIX intentaron lo mismo. Casi todos fracasaron. La diferencia no estuvo en la intención, sino en la arquitectura interna. Hasta ese momento, los diseñadores de armas automáticas cometían siempre el mismo error. Intentaban mover todo el cañón hacia atrás para absorber la energía del disparo. Era un sistema pesado, inestable y brutal. Funcionaba mal, se desgastaba rápido y convertía cada arma en un compromiso peligroso entre potencia y control. Mondragón pensó distinto. En lugar de mover el cañón, lo dejó fijo, inmóvil, sólido, y diseñó un sistema donde los gases de la pólvora, canalizados por un pequeño orificio, empujaban una varilla interna. Esa varilla no golpeaba el cerrojo, lo hacía girar. Un movimiento limpio, preciso, casi elegante. Al girar, el cerrojo se desbloqueaba, expulsaba el casquillo y permitía la entrada de un nuevo cartucho. Girar, abrir, expulsar, cerrar, girar. Era un ballet mecánico. Hoy ese principio está en todas partes, en los rifles de los Marines estadounidenses, en los fusiles de asalto europeos, en armas que se fabrican por millones. Pero a principios del siglo XX, nadie había logrado hacerlo funcionar de manera confiable. Mondragón no solo lo logró, lo patentó. Ese cerrojo rotativo fue el verdadero corazón de la revolución, el código fuente de la infantería moderna. Y lo más inquietante es que el general mexicano entendía perfectamente lo que tenía entre manos. Sabía que su diseño no era una mejora incremental, sino un salto de generación. Pero ahí apareció el primer gran error humano. El rifle Mondragón fue concebido para un ejército ideal, profesional, bien entrenado, con disciplina logística, con munición uniforme y mantenimiento constante. Era un arma pensada para un Estado moderno, no para la realidad fragmentada de México. Los generales del Porfiriato, aún admirando el diseño, desconfiaban de su propio soldado. Temían que un rifle automático en manos de conscriptos mal entrenados fuera más un problema que una ventaja. Así nació una decisión absurda. El rifle tendría una válvula de gas ajustable para desactivar el modo automático. En otras palabras, la arma del futuro debía usarse como si fuera del pasado. Solo en caso extremo, el soldado podía abrir la válvula y liberar todo su potencial. Era una contradicción brutal, tener un Ferrari y obligarlo a circular en primera velocidad. Y entonces llegó el colapso total. La revolución no solo destruyó gobiernos, destruyó cadenas logísticas, escuelas técnicas, contratos internacionales. Nadie quiso hacerse cargo de las deudas del régimen anterior. En Suiza, la fábrica SIG acumulaba rifles empacados mientras México se desangraba internamente. ¿Por qué Pancho Villa o Emiliano Zapata no se apoderaron de ellos? Porque no podían usarlos. El rifle Mondragón exigía condiciones que la revolución no podía ofrecer: munición limpia, importada, aceite fino, mecánicos especializados. En el norte del país, lo que había era polvo, arena, lluvia, cartuchos recargados 3 veces y armas que debían funcionar aunque se cayeran al lodo. En cuanto una sola partícula de arena entraba en el mecanismo de precisión del Mondragón, el rifle se atascaba. No explotaba, no fallaba catastróficamente, simplemente dejaba de funcionar. Y en una guerra improvisada, un arma que simplemente deja de funcionar es una sentencia de muerte. Por eso los revolucionarios preferían el viejo Winchester 30-30. Tosco, ruidoso, indestructible. Funcionaba aunque lo usaras como martillo. México rechazó su propia obra maestra porque era demasiado avanzada para su miseria logística. La ironía era devastadora. Teníamos el rifle más moderno del planeta, pero éramos demasiado pobres, demasiado caóticos y demasiado divididos para usarlo. Y mientras México lo abandonaba, alguien más observaba con atención desde lejos. Un imperio desesperado. Un imperio que estaba a punto de entrar en la guerra más grande que el mundo había visto. Porque cuando una revolución entierra un invento,
La guerra siempre está lista para desenterrarlo. En 1914, Europa dejó de fingir civilización. El continente más orgulloso del planeta se sumergió en una carnicería industrializada que nadie había previsto en su verdadera magnitud. Trincheras interminables, barro hasta las rodillas, millones de hombres lanzados al frente con armas que no habían cambiado en décadas. Alemania entró a la Primera Guerra Mundial con confianza y con un problema grave. Necesitaba armas nuevas, muchas, rápido. La guerra moderna estaba devorando recursos a una velocidad que ninguna potencia había calculado. Y entonces apareció el rumor. Espías, intermediarios y burócratas comenzaron a hablar de un lote extraño abandonado en Suiza. Miles de rifles automáticos huérfanos, diseñados por un mexicano, demasiado avanzados para su país de origen, rechazados no por fallas, sino por circunstancias políticas. Para Alemania, eso no era un problema, era una oportunidad. El imperio alemán compró todo el lote, sin sentimentalismo, sin debates ideológicos. Para ellos, un arma no tenía patria, tenía utilidad. Los rifles Mondragón cruzaron fronteras y llegaron al frente occidental. El primer intento fue lógico, entregarlos a la infantería, y fracasó. Las trincheras europeas eran un infierno de barro, agua estancada y suciedad constante, exactamente el mismo enemigo invisible que había condenado al Mondragón en México. El mecanismo de precisión volvía a atascarse, los soldados maldecían el rifle. Para ellos no era una obra maestra, era una molestia peligrosa. Pero los alemanes no eran ingenuos, analizaron el problema y entendieron algo que nadie más había visto. El enemigo del Mondragón no era el combate, era el suelo. En el aire no hay lodo. Así nació la decisión que cambiaría la guerra aérea. El Cuerpo Aéreo Imperial Alemán adoptó el rifle Mondragón para sus pilotos. En los cielos, lejos del polvo y la arena, el arma funcionaba de forma casi perfecta. Para maximizar su potencial, los ingenieros alemanes desarrollaron un cargador especial de 30 cartuchos, el famoso Trommel Magazine, un disco en forma de caracol que permitía ráfagas devastadoras sin recarga inmediata. El rifle fue rebautizado, germanizado, pintado con otra bandera. Pero si rascabas la superficie, si mirabas más allá del nombre y la pintura, el acero seguía contando la verdad. Sistema Mondragón. Durante casi 2 años, los pilotos aliados enfrentaron algo que no podían explicar. Aviones alemanes que, sin ametralladoras sincronizadas, disparaban ráfagas continuas desde la cabina. 30 disparos en segundos, sin interrupciones, sin aviso. Para muchos británicos y franceses, aquello parecía magia negra. Imagina la escena, un ingeniero aliado examinando un avión alemán derribado, quitando restos de sangre seca, desmontando el arma con cuidado, leyendo la patente y descubriendo con incredulidad absoluta que el rifle que había matado a sus compatriotas no venía de Essen ni de Berlín, sino de México. La humillación era doble. Pero la tragedia mexicana no terminaba ahí. Mientras su invento dominaba los cielos europeos, Manuel Mondragón se convertía en un paria en su propio país. Durante la decena trágica de 1913, eligió el bando equivocado. Se unió al golpe contra Madero, ordenó bombardear el Palacio Nacional. Para la historia escrita por los vencedores, eso fue imperdonable. En México existe una costumbre peligrosa. Si alguien es políticamente incómodo, se borran también sus logros. Mondragón pasó de genio a traidor, de inventor a villano. El nuevo régimen decidió que no podía permitirse el orgullo de un invento creado por el enemigo. Su nombre fue eliminado de libros de texto, sus prototipos ignorados, su legado enterrado. Murió en el exilio, en San Sebastián, en 1922, solo, lejos del país que intentó modernizar. Mientras tanto, los rifles Mondragón sobrevivientes en Alemania fueron destruidos tras la guerra por el Tratado de Versalles. Los pocos que quedaron en México se oxidaron en bodegas o se vendieron como chatarra. Parecía el final,
Pero las ideas no mueren con los hombres, las ideas esperan. Y el diseño de Mondragón, su cerrojo rotativo, su sistema de gases, su arquitectura interna, ya había sembrado raíces profundas en la mente de los ingenieros del mundo. Porque cuando una nación desprecia su propio genio, el resto del planeta no comete el mismo error. Aunque los rifles Mondragón fueron destruidos, abandonados o enterrados en archivos polvorientos, su idea central ya no podía ser borrada. La patente sobrevivió, el concepto sobrevivió, y lo más importante, el sistema funcionaba. El mundo lo había visto operar en combate real. Mientras México se hundía en décadas de inestabilidad política, otros países hicieron lo que siempre hacen las potencias pragmáticas: estudiar, copiar, adaptar y producir. Viajemos ahora a Estados Unidos, década de 1930. En el arsenal de Springfield, un ingeniero brillante enfrentaba un problema que nadie había logrado resolver de forma satisfactoria. El ejército estadounidense quería un rifle semiautomático confiable, capaz de disparar cartucho tras cartucho sin que el soldado accionara el cerrojo manualmente. Las pruebas fallaban una y otra vez. Los prototipos se rompían, se atascaban, sobrecalentaban. Ese ingeniero se llamaba John Garand. Garand no era un visionario romántico, era un solucionador de problemas. Y como todo ingeniero serio, cuando sus ideas no funcionaron, hizo lo correcto. Revisó el pasado, exploró patentes olvidadas, analizó diseños descartados por otros, y allí lo encontró: el trabajo del general mexicano, el sistema de gases, el cerrojo rotativo. Garand entendió inmediatamente la genialidad y también el error original. El sistema era demasiado delicado para producción masiva, así que hizo lo que Mondragón nunca pudo hacer con recursos mexicanos: simplificar sin destruir el principio. Ajustó tolerancias, redujo piezas, adaptó el diseño a fábricas industriales gigantes. El resultado fue el M1 Garand, el rifle que ganó la Segunda Guerra Mundial. El arma que el general Patton llamó el mejor implemento de batalla jamás diseñado. El rifle que permitió a la infantería estadounidense mantener una cadencia de fuego superior en todos los frentes. Ese rifle tenía ADN mexicano. Sin el sistema de Mondragón, el desembarco de Normandía habría sido diferente. Las batallas en el Pacífico habrían sido más lentas, más costosas, más sangrientas. Pero la historia rara vez acredita al origen. Ahora crucemos el océano y avancemos una década más. Unión Soviética, 1946. Un joven sargento herido en combate reflexiona sobre la guerra. Se llama Mikhail Kalashnikov. No es académico, no es ingeniero formal. Es un mecánico intuitivo obsesionado con crear un arma simple, resistente y brutalmente confiable para el soldado común. Kalashnikov estudia rifles alemanes capturados, examina el M1 Garand, analiza sistemas de gases y en el corazón de su creación, el arma más famosa del siglo XX, encontramos el mismo principio esencial: pistón de gas largo y cerrojo rotativo. El AK-47 no copia directamente al Mondragón, pero hereda su arquitectura fundamental. La diferencia es filosófica. Kalashnikov hace el sistema a prueba de idiotas, aumenta holguras, acepta suciedad, sacrifica precisión extrema por confiabilidad absoluta. Hace exactamente lo que México nunca pudo hacer por recursos mexicanos: simplificar sin destruir el principio. Y aquí aparece la magnitud real de la tragedia. México no solo inventó el sistema, México regaló el lenguaje completo del arma moderna. Mientras el mundo automatizaba su infantería, México regresó voluntariamente al siglo XIX. Después de la Revolución, el gobierno estandarizó el rifle Mauser, simple, robusto y obsoleto. Era confiable, sí,
pero representaba una renuncia silenciosa al futuro. ¿Por qué ocurrió esto? Porque entró en juego el enemigo más antiguo del país, la falta de visión estratégica. La lógica fue brutal y cómoda. ¿Para qué invertir en fábricas propias? ¿Para qué formar ingenieros? Es caro, es lento. Mejor vendemos materias primas y compramos armas terminadas. Esa decisión, tomada en despachos sin cámaras ni discursos, definió un siglo entero. México dejó de crear y aceptó convertirse en comprador eterno, mano de obra barata, maquiladora, usuario final de tecnología ajena. Y entonces llegó el ejercicio más doloroso, el ¿qué hubiera pasado si? Imagina un México alternativo, uno donde, tras la revolución, el nuevo gobierno actúa con pragmatismo, donde no se cancela el talento por rencor político, donde a Mondragón se le dice, usted es incómodo, pero es un genio. Aquí está su fábrica, simplifique el diseño, háganos un arma para el lodo. Para 1935, México tendría su propio rifle automático confiable. Para 1942 sería proveedor militar clave. Para la Segunda Guerra Mundial no enviaríamos soldados con armas prestadas, sino con rifles superiores, hechos en casa. No es fantasía. Teníamos la patente, teníamos el conocimiento. Perdimos solo una cosa, la decisión. Mientras otros países construyeron imperios sobre ideas ajenas, México enterró la suya por miedo, rencor y miopía política. Pero la historia todavía no había terminado de pasar factura, porque el silencio alrededor del Mondragón no fue eterno, y el siglo XXI traería un recordatorio incómodo de lo que una vez fuimos capaces de hacer. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una nueva era. No fue una era de paz, sino de aceleración. Tecnología, industria, ciencia militar. Las potencias entendieron algo que México había olvidado. Quien controla la innovación, controla su destino. Estados Unidos salió de la guerra con fábricas gigantescas, ingenieros formados, patentes propias y una doctrina clara: nunca depender de nadie para su defensa. La Unión Soviética hizo lo mismo. Europa, destruida, reconstruyó su industria con obsesión técnica. Japón transformó la humillación en disciplina industrial. ¿Y México? México eligió el silencio. Durante décadas, el rifle Mondragón desapareció de la conversación nacional. No se enseñaba en las escuelas. No aparecía en museos importantes. No era motivo de orgullo. El mensaje implícito era devastador. Aquí no inventamos. Aquí adaptamos. Aquí no lideramos. Aquí seguimos. El país se especializó en producir para otros, ensamblar para otros, copiar para otros. La lógica se volvió estructural. No vale la pena crear desde cero. Es más barato comprar. Es más seguro depender. Ese pensamiento no solo mató proyectos militares, mató ambición. Mientras el mundo avanzaba hacia la automatización, la electrónica y la computación, México se convenció de que su rol natural era secundario. ¿Mano de obra eficiente? Sí. ¿Genio creativo? No. El trauma del Mondragón quedó enterrado como un recuerdo incómodo. Pero la historia tiene memoria larga. A principios del siglo XXI, algo comenzó a romper el hechizo. En 2005, durante un desfile militar, las Fuerzas Especiales Mexicanas presentaron un arma nueva, angulosa, futurista, agresiva. El FX-05 Xiuhcoatl, serpiente de fuego. La reacción fue inmediata y reveladora. Dentro y fuera del país surgió el desprecio automático. Es una copia. Los mexicanos no pueden diseñar armas propias. Seguro es un clon del G-36 alemán. Incluso la empresa alemana envió abogados, convencida de que había ocurrido un robo intelectual. Era el reflejo perfecto de un siglo de autodesconfianza. Pero ocurrió algo inesperado. Cuando el rifle fue desarmado y analizado, la acusación se derrumbó. El mecanismo era distinto, adaptado a maquinaria mexicana, pensado para el soldado mexicano.
No era una revolución, pero era propio. México había demostrado que todavía podía diseñar. Sin embargo, seamos honestos con la historia. El FX-05 no fue un salto disruptivo. No puso al país 50 años adelante del mundo. Fue un alcance tardío. Ya podemos hacer lo que otros hacen desde hace décadas. Y ahí está la diferencia brutal. El Mondragón de 1908 no era un rifle más, era un adelanto de medio siglo. Era el tipo de invento que redefine jerarquías globales. El FX-05 es digno, confiable, respetable, pero no cambia el juego. Es el símbolo de un paciente que despierta después de 100 años en coma, no de un atleta que gana una medalla olímpica. Y entonces, volvemos a Manuel Mondragón. Su historia no es solo la de un rifle olvidado, es la de un país que confundió política con talento, que decidió cancelar una idea porque no le gustaba su autor, que prefirió la comodidad de comprar a la incomodidad de construir. Las lecciones son claras y dolorosas. Primera, la innovación muere sin infraestructura. Mondragón no fracasó por falta de genio, sino por falta de fábricas. Hoy México sí tiene infraestructura. Construimos piezas complejísimas para Boeing, Tesla, Audi. El problema ya no es técnico. Segunda, la tecnología no tiene ideología. Cancelar inventos por razones políticas es un suicidio estratégico. Estados Unidos lo entendió cuando usó científicos nazis para llegar a la Luna. México no. Y tercera, y la más importante, el valor de ser primero. El miedo a arriesgarse nos condenó a copiar, a esperar, a seguir. Y aquí viene la parte incómoda. En este mismo momento, mientras ves este video, hay un nuevo Mondragón sentado en algún lugar del país, en un garaje, en un laboratorio del Politécnico, en el TEC de Monterrey. Tal vez no diseña un rifle, tal vez diseña una batería revolucionaria, un algoritmo de inteligencia artificial, una cura médica. Ese talento enfrenta la misma decisión que enfrentó Mondragón en 1887: chocar contra la burocracia y la indiferencia, o comprar un billete sin regreso a Silicon Valley, Berlín o Tokio. Si vuelve a irse, no es mala suerte, es reincidencia histórica. El rifle Mondragón hoy guarda silencio en museos y colecciones privadas, pero su historia grita. Nos recuerda que el ingenio mexicano no es solo sobrevivir con alambre y chicle, es crear obras maestras de nivel mundial. El potencial no se fue, solo está dormido. Hay una herida invisible que atraviesa toda esta historia. No es de acero, ni de pólvora, ni de política. Es una herida cultural, profunda, silenciosa. Una que no sangra, pero paraliza. México no perdió el rifle Mondragón solo por la revolución, ni solo por la traición política, ni solo por la falta de infraestructura. Lo perdió porque aprendió, generación tras generación, a desconfiar de sí mismo. Después del caos revolucionario, el nuevo Estado mexicano necesitaba estabilidad, no audacia, orden, no riesgo. El mensaje implícito fue claro: pensar demasiado lejos es peligroso. Destacar es sospechoso. Innovar es un lujo que solo las potencias pueden permitirse. Así nació una mentalidad defensiva. Mientras otros países transformaban la guerra en laboratorio tecnológico, México decidió que su papel era mantenerse al margen de la vanguardia, no por incapacidad técnica, sino por miedo histórico. Miedo a equivocarse, miedo a invertir, miedo a que el próximo Mondragón volviera a estar del lado incorrecto de la historia. Y cuando una nación tiene miedo de su propio talento, el talento emigra. Durante décadas, ingenieros mexicanos brillantes hicieron historia en otros países. Diseñaron aviones, cohetes, sistemas electrónicos, patentes industriales, pero bajo otras banderas. México lo celebró tarde, cuando ya no le pertenecían. Exactamente lo mismo que ocurrió con Mondragón. El patrón se repite porque nunca se corrigió. Se nos enseñó a admirar al inventor extranjero y a sospechar al nacional.
a asumir que, si viene de fuera, es mejor, a copiar con orgullo y a crear con vergüenza. Ese complejo no nació solo, fue cultivado. Y aquí aparece una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta. La Revolución Mexicana no solo destruyó un régimen, destruyó una continuidad técnica. En lugar de rescatar lo útil del pasado y corregir lo injusto, el país optó por la tabla rasa. Todo lo que oliera a porfiriato debía desaparecer, incluso lo que funcionaba, incluso lo que era brillante. Otros países hicieron lo contrario. Estados Unidos no canceló a sus ingenieros por sus errores políticos. Alemania no dejó de estudiar a sus científicos derrotados. La Unión Soviética no destruyó patentes incómodas. Separaron ideología de utilidad. México no. Aquí el juicio moral sepultó el juicio estratégico. Por eso el Mondragón no fue solo olvidado, fue borrado. No debía existir ni como ejemplo, porque recordarlo implicaba aceptar que el país alguna vez fue capaz de liderar y decidió no hacerlo. Ese olvido tuvo consecuencias acumulativas. Cuando el mundo entró en la era nuclear, México estaba ausente. Cuando llegó la carrera espacial, México observó. Cuando comenzó la revolución digital, México ensambló. Cuando nació la automatización avanzada, México maquiló. Siempre un paso atrás. Nunca por falta de talento, siempre por falta de visión sostenida. Y entonces llegamos al presente con una narrativa peligrosa. Así somos, como si la historia fuera destino, como si el fracaso fuera genético, como si Mondragón hubiera sido una anomalía irrepetible y no la prueba de lo que era posible. Pero las pruebas no desaparecen solo porque incomodan. El rifle Mondragón sigue existiendo, no como arma, sino como símbolo. Cada vez que un país decide no invertir en ciencia propia, cada vez que se cancela un proyecto por razones políticas, cada vez que un genio se va porque aquí no hay espacio, el eco del Mondragón vuelve a sonar. Y lo más trágico es esto. Hoy, por primera vez en más de un siglo, México sí tiene lo que le faltó a Mondragón. Tiene infraestructura industrial avanzada, tiene universidades técnicas de nivel mundial, tiene acceso a materiales, a cadenas de suministro, a conocimiento global. Lo único que todavía no termina de recuperar es la confianza. Confianza para decir podemos ser los primeros, confianza para aceptar errores sin destruir carreras, confianza para separar ideología de innovación, porque innovar no es cómodo, no es seguro, no es inmediato, es apostar a largo plazo en un país que se acostumbró a pensar en ciclos cortos. La pregunta ya no es si México puede volver a crear algo como el Mondragón. La pregunta es si está dispuesto a soportar el costo político, económico y cultural de hacerlo. Si no lo está, la historia no necesita repetirse con rifles, se repetirá con baterías, con inteligencia artificial, con biotecnología, con energía. Y dentro de 100 años, alguien hará otro video preguntando por qué México volvió a dejar ir el futuro. La diferencia es que esta vez no podremos decir que no sabíamos. La historia del rifle Mondragón no termina en un museo, ni en una subasta, ni en una vitrina custodiada por coleccionistas extranjeros. Termina aquí, en este momento. Porque no es una historia sobre armas, es una historia sobre decisiones. México no perdió el futuro porque alguien se lo robó. Lo perdió porque decidió soltarlo. Tuvo la idea correcta en el momento equivocado. Tuvo al genio indicado en el país menos preparado para protegerlo. Tuvo la ventaja tecnológica y eligió no defenderla. Eso es lo verdaderamente incómodo de esta historia. No hubo conspiración internacional, no hubo sabotaje externo. Hubo miedo, resentimiento político y una renuncia silenciosa a creer en el largo plazo. Mientras otros países convirtieron la guerra, la crisis y hasta la derrota en motores de innovación, México convirtió su mayor avance tecnológico en un tabú.
Preferimos olvidar antes que aceptar que el villano también podía ser un visionario. Preferimos la comodidad de comprar antes que la incomodidad de construir. Y ese patrón no murió con Mondragón. Se repitió una y otra vez. En la industria, en la ciencia, en la tecnología, en el talento humano que se fue porque aquí no había espacio para fallar. El rifle Mondragón fue el primer aviso, no el último. Hoy, más de un siglo después, seguimos pagando el precio de aquella decisión. No en acero ni en pólvora, sino en dependencia. En la costumbre de esperar a que otros inventen primero. En la resignación de creer que nuestro papel es secundario. Pero aquí está la verdad que incomoda todavía más. Ya no tenemos excusa. Hoy México sí tiene fábricas, sí tiene ingenieros, sí tiene universidades, sí tiene infraestructura. Lo único que sigue faltando es la voluntad de sostener una visión propia cuando deja de ser cómoda. El rifle Mondragón no fracasó por ser demasiado ambicioso. Fracasó porque el país no estaba listo para acompañar su propia ambición. Y esa es una lección que no caduca. Porque el próximo Mondragón no va a usar uniforme militar. Tal vez escriba código, tal vez diseñe baterías, tal vez trabaje con inteligencia artificial, energía o medicina. Y ese talento ahora mismo está frente a la misma elección que enfrentó Manuel Mondragón en 1887. Quedarse y pelear contra la indiferencia o irse a un lugar donde crear no sea una anomalía. Si vuelve a irse, no será mala suerte, será continuidad histórica. La historia no nos condena por lo que perdimos, sino por lo que no aprendimos. México fue grande, no por milagro, no por casualidad, sino porque alguna vez se atrevió a pensar primero. Y puede volver a hacerlo, pero solo si deja de olvidar a quienes intentaron construir el futuro antes de que estuviéramos listos para aceptarlo. Ahora dime tú, ¿conocías esta historia? ¿Crees que la revolución destruyó una oportunidad irrepetible o que, tarde o temprano, el país la habría desperdiciado de cualquier forma? ¿México habría podido convertirse en una superpotencia tecnológica o el problema siempre fue cultural? Déjalo en los comentarios. Leo todo. Y si quieres más historias como esta, historias que no te contaron en la escuela pero explican exactamente por qué somos como somos, suscríbete al canal. Todavía hay futuros por recuperar.